Hola, 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 Monse, ¿cómo estás? bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, terminando la jornada laboral de hoy. Qué bueno, un poco cansada, ¿no? Sí, ya es hora de ir a casita, pero bueno, nos vamos a dar el tiempo para hablar un poquito sobre este tema importante, ¿no? Que se da en los peques. Así que, no sé, Claro, claro. empezamos o esperamos un poquito Hay que o esperar un poquito va. en lo que llega, se van reuniendo el público. También cabe resaltar que pueden dejar sus preguntas o comentarios. Es muy importante. Sí, sí, claro. Ahí pueden dejar toda la cajita de preguntas. ¿Me dijiste por ahí que ibas a abrir una cajita de preguntas o algo así o nada más? Sí, está abierto, de hecho, los comentarios, Ok, y las preguntas también están, están ahí disponibles por si tienen alguna duda. sí, que vamos a estar respondiendo todo. Sí, esperamos unos minutitos más y bueno, para dar inicio. Va. Bien, un momento. Sí se escucha y se ve bien, ¿no? Creo. Sí, 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 eso es lo que estoy comprobando yo también, pero sí, yo te veo súper bien y también te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucho y te veo bien. Vale. Ok. Pues bueno, yo creo que ya de ahí se van a ir agregando. Sí, sí, sí. Ayer tuvimos contratiempos. Sí, ayer todo estaba planificado, pero bueno, fallas técnicas. Fallas técnicas Cosas que que pasan. Sí, sí, pero bueno, lo importante es que estamos aquí y que se haga. sí, ya, ya, pues bueno, vamos a dar inicio ya que te parece. Sí, claro. Dar inicio con este tema súper importante. De antemano, pues estoy muy agradecida contigo. Esto de la salud mental en los peques es muy primordial, aprovechando que este es el mes de abril, el mes del Día del Niño. Y bueno, qué mejor que alguien como tú esté apoyándome en este tema. Ay, Y bueno, sí. Jackie, voy a leer un poquito de tu sembranza. Sí, Ya, sí. ya después ahorita te cedo las palabras, ¿va? Va. Pues bueno, Jackie es licenciada en psicología, cuenta con algunos diplomados en terapia cognitivo-conductual infanto-juvenil, es tu perfil en algunos diplomados en trastornos infantiles de discapacidad intelectual, de lenguaje y habla, cursos de activación conductual para la depresión y bueno, también una certificación en NAVA en trastornos del neurodesarrollo por Sentin Argentina, también cursos cognitivos conductuales para la depresión y otros talleres sobre trastornos de la fonética fonológico de ENDA y CASI. Y pues bueno, también cuentas con un diplomado en terapias basadas en evidencia científicas para niños y adolescentes por Sensorio. Y bueno, actualmente terapeuta infanto-juvenil 100%. Claro. Ya soy más infantil, yo diría, porque ya no me meto más arriba, más que los niños y adolescentes, pero sí, a la orden de esas problemáticas de los niños y adolescentes. Ay, muy, muy bien, Jackie. Y bueno, vamos a dar inicio. El tema de hoy es detectando y acompañando la ansiedad en niños pequeños, ¿va? Bueno, para dar inicio, me gustaría que nos explicaras, Jackie, sobre un poquito la diferencia entre ansiedad y miedo, perdón, que podemos ver en niños pequeños. Sí, claro. Bueno, ambas de estos son dos emociones muy distintas, ¿verdad? La diferencia es que el miedo se da ante la presencia de un peligro, ¿no?
que es inmediato, que en ese momento lo estamos viviendo, lo estamos vivenciando, ¿no? Tiene una duración muy corta que desaparece en cuanto este estímulo de miedo se va, ¿no? Ya sea un perro, una araña o un sonido fuerte. La función de este, pues, es activarnos, ¿no? Activarnos y en cambio, pues la ansiedad es una anticipación ante alguna situación o alguna preocupación y la causa puede ser muy, muy diversa, ¿no? Puede ser por preocuparse, no, no sé, en la cuestión del miedo. Vemos un perro súper, súper ahí, eh, gruñón, no sé, nos puede dar sí, esta cuestión así de miedo, ¿no? Y lo tenemos ahí presente. En la ansiedad sería algo, no voy a pasar por ahí porque qué tal que pasa o sale un perro, ¿no? Entonces es como más una anticipación ante el peligro, ¿sí? Y la duración es variada, ¿no? Porque no depende de una amenaza inmediata, sino que a veces de algo que no está presente, pero que lo estamos pensando, ¿no? Que el niño está preocupado por alguna situación por ahí similar, ¿no? Otro ejemplo que podría quedar como muy claro es cuando los nenes van al doctor o cuando mamá se aleja cuando va del colegio, ¿no? En ese momento el miedo es inmediato, mamá se está yendo, yo estoy viendo al doctor con la jeringa y tengo ese miedo, ¿no? En la ansiedad, a lo mejor un nene un día antes podría estar pensando, ya estar preocupado, no pudiendo dormir porque mañana voy a ir al cole y qué tal que mamá no va por mí, ¿no? Entonces, o pasar por el lugar del doctor y decir, no, yo no quiero salir porque seguro me vas a llevar para allá al doctor, o ya lo ve y está pensando que, o reconoce el camino y ya está pensando que van a ir para ese sitio, ¿no? Entonces, estas son como las diferencias entre lo que es el miedo y la ansiedad en los niños, ¿no? Unos ejemplos súper chiquitos en cómo podríamos diferenciar estas emociones en ellos. Ok. Me llamó la atención ya aquí esta parte de la ansiedad. Pudiera ser que entra ahí ya el pensamiento, o sea, el niño ya asocia esta cuestión de mamá no está, el perro está muy grande y se ve muy enojado, o, bueno, no enojado, pero se ve muy gruñón o algo así, ¿no? Entonces entra esta parte cognitiva. Sí, 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 a veces ya entra más como esta parte cognitiva, ¿no? De pensar qué es lo que podría pasar, no sé, a lo mejor al otro día o por el aprendizaje que tuvo, ¿no? A lo mejor una vez iba por el parque y el perro salió, le asustó, sintió muchísimo miedo, pero ya no quiero volver más a pasar por ese parque porque qué tal que me sale el perrito por ahí y me hace algo malo. Ok. ¿Y cómo podemos notar que se van manejando por edades distintos miedos? Por ejemplo, no es lo mismo, no sé, un niño de 2 años que le tenga miedo a que su mamá se vaya a un niño de 5 años que, no sé, perderse en el súper, ¿no? ¿Cómo es la diferencia en esa Claro, parte? sí. Bueno, mira, los miedos son, o sea, miedo vamos a tener toda la vida, pero en la infancia los miedos son evolutivos, ¿no? Van a ir cambiando o con el tiempo también de acuerdo, porque va muy, muy acorde con el nivel cognitivo de cada niño. Entonces, los miedos van a ir evolucionando. El miedo es una emoción que nos sirve para protegernos, ¿no? Del peligro, ya sea real o a veces imaginarios, ¿no? Pero esos van a ir creciendo, se van a ir desarrollando y van a ir cambiando conforme el niño vaya creciendo, ¿sí? Si bien hay algunos que se van a repetir a lo largo de la infancia, ¿no? Como va a depender de cada niño, su nivel cognitivo, los aprendizajes que haya tenido, ¿no? Por ejemplo, ahorita mismo
Algo que me encuentro mucho acá en consulta es que los nenes ahora, antes no me llegaba, pero ahora tienen, me llegaba, pero en una porción muy, muy bajita, ¿no? Y ahora es muy alta el miedo a cuando va a empezar a llover, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por los acontecimientos que hemos vivido aquí, el huracán o los huracanes que hemos experimentado pues generan de repente ciertos miedos en los niños, ¿no? Ahora, algo que no tenían antes, o sí, pero era muy, muy poco, ahora la demanda de esto es más grande, ¿no? Entonces van evolucionando de acuerdo a la edad y de acuerdo al nivel cognitivo y las experiencias vividas de cada nene. Ok, claro, y ahí entra la parte contextual, porque ahorita con lo que mencionas es muy importante, o sea, aquí en Acapulco, ¿cuántos niños les tocó vivenciar? Eh, pues Otis, Sean, también esta parte de la luz, ¿no? La cuestión de los apagones. Yo lo veo que en Peque se ve mucho el miedo a la oscuridad, ¿no? Sí, Y, sí, sí, claro. Y es un miedo, pues, que se va a ir desapareciendo con el tiempo, ¿no? Que son normales en nenes de 2, 3, 4 añitos y que poco a poco esto va desapareciendo conforme ellos van teniendo como que más aprendizajes, ¿no? Pero sí, o sea, sí quedó muy marcado esa parte los apagones, el viento, el ruido del viento o el ver que ya está como que nublado, va a empezar a llover. ok, muy, muy interesante. Sí. A ver, vamos a checar una otra pregunta. A ver, una pregunta es, ¿cómo puedo saber si mi hijo tiene ansiedad o solo está pasando por una etapa? Ah, ok, vale. Bueno, cuando un niño ya está pasando por primero vamos a diferenciar, por eso hicimos esta diferencia entre lo que es el miedo y la ansiedad. El miedo es ante una cuestión inmediata, ¿verdad? Es algo que estamos viviendo en ese momento. Y la ansiedad es esta preocupación anticipada, ¿no? O sea, mi hijo ya está pensando que podría pasar esto y esto otro. Y aquí la pregunta a veces es, mi hijo ya está pasando a lo mejor por una situación grave de ansiedad, ¿no? Sería como que esa parte. ¿Y cuándo? ¿Cuándo está pasando por una situación grave de ansiedad? Cuando está afectando su vida, su entorno de vida, ¿no? O sea, tanto a nivel familiar como a nivel escolar o a nivel social, ¿no? Cuando un niño, la ansiedad le está afectando varias esferas de su vida, entonces es cuando ya hay un problema que sí o sí tenemos que estar atendiendo. Ok, creo que tenemos un comentario. Bien, lo voy a leer ya. Aquí dice, hola, ¿qué pasa con un niño que se pone muy nervioso o llora? Su mamá no lleva a tiempo por él. Hablando de 5 minutos tarde, ¿eso es ansiedad? Ujú. Comenta una usuaria que, Ok, pues, ajá, o sea, vale. que el niño se pone nervioso porque su mamá llega 5 minutos tarde. Ok. Claro, vale, va a depender, ¿vale? Aquí depende, ¿vale? No hay como que respuestas inmediatas, depende, ¿verdad? Pero sí, probablemente tendríamos que checar el niño más o menos de qué edad es, qué está pensando, cuáles son sus aprendizajes, es como algo que realmente tenemos que estudiar más a fondo, ¿verdad? Piensa que a lo mejor mamá no va a llegar o ya ha tenido una experiencia anterior, ¿no? Donde mamá quizás llegó tarde y qué tanto le está afectando y cómo él está sobrellevando esa situación, ¿sí? Entonces, podría estar pasando por una emoción de ansiedad y menciona ella qué hacer, ¿vale? Psicoeducar.
Esa es como la clave que siempre menciono. Tenemos que psicoeducar a nuestros nenes desde muy pequeñitos sobre lo que están sintiendo, qué estoy sintiendo, cuáles son las emociones, cómo se sienten las emociones, qué hago para enfrentar cada una de estas emociones, para que ellos tengan herramientas, ¿no? Preguntarle a nuestro nene, a ver, ¿qué piensas tú que a lo mejor está pasando? ¿Por qué piensas que no voy a llegar? ¿O por qué estás llorando cuando tardo 5 minutos en llegar? Mamá, pienso que no vas a llegar, pienso que te pasó algo, pienso que, no sé, indagar mucho en lo que el nene está experimentando, cuál es lo que realmente está pasando para poder ayudarle, ¿no? Con evidencia, ¿no? Esa parte de la evidencia, decir, a ver, mamá siempre ha ido por ti, mamá, esto, ¿no? O sea, poner la evidencia al niño de que esto que él está pensando realmente no podría pasar a lo mejor de esa manera, ¿no? Y dar estrategias de regulación en ese momento, estrategias de respiración, algunos kits, yo manejo algunos kits de la calma con cada uno de los peques adecuado a lo que a cada uno le funciona. Claro, y por eso precisamente es a veces muy personalizado, ¿no? Claro, Está, sí, 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 porque sí se necesita como que ver el caso en particular, pero podríamos hacer esto de manera general, como estar preguntando constantemente a nuestro peque esa situación, por qué cree que no va o por qué se pone como que muy nervioso. ok. Muy bien, Jackie. Otro miedo en particular es la parte de cuándo es que mi hijo empieza a dormir solo. Esta Ok, parte. vale. Los niños que duermen con sus papis es cuando mi niño puede empezar a dormir solo, sí que sea tan adversivo para él, sí que empiece a desbordarse o estar constantemente nervioso. Claro, esto va a depender mucho, ¿vale? También depende de cada niño, depende de cada papá, depende de la situación en la que esté, pero siempre podemos acompañar, ¿no? Esa es la clave, acompañar en las emociones de nuestros nenes cuando los vamos a exponer a cosas nuevas, ¿no? Que pueden ser como no tan fáciles para ellos, que les pueden generar miedos, ¿no? O ver qué hay detrás de el que no se quiera quedar a lo mejor a dormir solo o que sí lo haga. Entonces es algo que va a ir dependiendo de cada familia y ir acompañando emocionalmente a nuestros nenes en ese proceso y irlos exponiendo a esas situaciones pues poco a poquito, ¿no? No de un día para otro a lo mejor lo van a aceptar, pero podemos irlo trabajando poco a poquito. No sé, empezar a ir a dormir al cuarto con él, otro día a lo mejor ya no quedarnos de plano allá, sino ver si se puede quedar por algunas horas, regresar, o es cuestión de ir viendo. Ok, pues muy bien, Jackie. Ciertos comportamientos que debo de observar para detectar si mi hijo es ansioso, como qué comportamientos se empiezan a manifestar un niño que tiene dificultades Con la en ansiedad. Muy en bien. ansiedad. Bueno, hay un cambio a nivel emocional, cognitivo, físico y conductual, ¿vale? En cuanto a las emociones, pues esta presencia como de ansiedad, de frustración, incomodidad, ¿vale? A nivel físico, varía en cada pacientito, o sea, varía en cada nene, ¿verdad? Varía en cada nene. Puede ser que estén con manos como temblorosas, piernas muy temblorosas, una sensación extraña en el estómago. Incluso algunos niños se pueden sentir hasta mareados, vómito, ha llegado a pasar que incluso vomitan, ¿no? Ante esta situación. El corazón se encuentra muy acelerado, la respiración agitada.
¿vale? Un niño puede presentar todas estas situaciones que yo acabo de mencionar o bien presentar una que otra, ¿no? Y dijimos emocional, a nivel físico, cognitivo, muchos pensamientos de catastrofización, ¿no? Que es lo peor que va a pasar, ¿no? O maximizar una situación, ¿no? O sea, agrandarla demasiado, ¿no? A lo que realmente podría pasar. Y a nivel conductual, los niños pueden, pues, querer huir de las situaciones, ¿no? A lo mejor no quererse quedar dependiendo de la situación en que se esté presentando, no quererse quedar solo en la habitación, no querer ir a la escuela, van a tender a escapar de esa situación, a llorar a lo mejor. Entonces, pueden ser una de las cosas que pudieran estar presentes cuando un niño está presentando una situación de ansiedad. Claro. Muy bien, Jackie. En este caso, ¿qué hacer cuando alguien, bueno, en este caso, un peque está en crisis de ansiedad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, acompañar, o sea, acompañar muchas veces me parece que está entre, es que es difícil. Por ejemplo, pasa mucho en la entrada al cole, ¿no? Es como lo que más me llega acá y hay veces que los papás también están como que muy apurados, ya tienen que ir al trabajo y varias cosas, pero acompañar. Cuando un nene está en una situación así, acompañar la emoción que están sintiendo, ¿no? No invalidar sus emociones, no decir, no tengas miedo, deja de llorar, ¿no? Sino al contrario, es normal que tengas miedo, sé que te sientes asustado de estar, de pasar al nuevo colegio o de alejarte de mamá, pero mamá va a regresar por ti. Respirar junto con ellos, tanto para que le ayude al peque como que le ayude a la mamá misma a regular las emociones en ese momento, ¿no? Eh, y llevar a donde tenga que ir el niño, ¿no? O sea, eh, es a la hora de entrar al cole, acompañar en la emoción, validar la emoción, tratar de respirar con nuestro peque, pero si bien acompañarlo a eso que le da miedo, ¿no? Que él se sienta acompañado en esta cuestión. Vente, vamos, yo te voy a llevar a la puerta o te acompaño acá. Entonces sería como acompañar las emociones. Claro, y justo también como papás, o sea, es trabajar ciertas habilidades, ¿no? Como la paciencia, porque a veces el bajar, ¿no? De adulto que eres, con muchas responsabilidades, al nivel del pequeño, es como el enorme reto que tienen como papás, porque cómo le explico y cómo también hago respiraciones con él y le digo que todo va a estar bien, si me noto también a mí ansioso y ya con mucha prisa y ganas de irme y como esta parte de la habilidad que uno tiene que manejar con su peque, ¿no? Porque Claro. el mío es también esta parte que tú le vas a demostrar a él, como también tú mismo como adulto enfrentas tus miedos. Sí, así es, ¿no? Entonces, por eso digo respirar junto a tu peque, porque tú eres la que le vas a dar la calma, ¿no? Si nosotros nos empezamos a estresar, a poner así súper de malas, pues él también lo va a observar, lo va a notar. Entonces, es acompañar a tu peque en el proceso de estar respirando junto con él para que ambos puedan calmarse, ¿no? Y ya cuando son situaciones pues específicas de mucho, o sea, de estar repitiendo las situaciones, ¿no? Por ejemplo, a la entrada del cole ya pasó un día, 2 días, 3 días, y claro que los papás tienen que ir a trabajar, ir para acá, entonces a veces podemos buscar estrategias de anticipación, ¿no? A esta situación. Anticipar los tiempos un poquito, irnos un poquito antes a lo mejor al cole o vamos a salir, tratar de anticipar esa salida un poquito antes porque sabemos que va a haber a lo mejor una detonación de esta emoción y podamos acompañar la emoción de nuestro peque, pero sin embargo
animarlo a exponerse a esa situación que le da miedo, ¿no? En los casos que puedan suceder. Ok, muy bien, muy bien. Eh, Otra pregunta sería, ¿cómo puedo hablar con mi hijo sobre lo que siente sin que se asuste más? O sea, ¿cómo puedo esta parte de que me diga cómo está, cómo se siente, pero sin tampoco invalidarlo tanto, ¿no? Ok, como, a ver, no entendí bien tu pregunta, pero entiendo yo de, ajá. ¿Cómo hablar con mi hijo sin invalidarlo, ¿no? Porque me diga, pues, a veces usan esta frase de, no, papá, pues me da miedo acercarme a esta niña, ¿no? Algo así, un ejemplo. Mm, En ok, esta parte. como esa parte de que dicen los papás a Ajá. veces, no tengas miedo, Ay, sí. o sí, esa parte. O sea, ¿qué tienes miedo de? ¿A qué le tienes miedo? Ok, vale, muy bien. ¿Qué Vale. te preocupa? Pues, Ajá. ok, bueno, pues yo creo que primero los papás tendrían que entender que todas las emociones de los nenes son válidas, ¿no? O sea, quizás para los adultos puede ser como que eso no es tan importante, ¿no? ¿Cómo puedes tener miedo de tal cosa si es algo tan sencillo? Y creo que por ahí tenemos que empezar a los adultos a trabajar esa parte, ¿no? De decir, lo que mi niño está sintiendo es completamente válido y pasa, ¿no? O sea, que a mí no me dé miedo en este momento como adulto no quiere decir que él lo esté entendiendo bien. Y esa es la parte más importante de entender los papás. A veces no entendemos por qué un nene está llorando porque se le cayó la paleta y está llorando muchísimo, muchísimo, pero para él es su paleta y él no sabe si le van a comprar otra paleta o no le van a comprar otra paleta y él para él es importante esa paleta, ¿no? Eh, y yo voy a ir a favor de la psicoeducación siempre para enseñarle que qué es lo que está sintiendo él en ese momento, que él sepa que está sintiendo que miedo, que está sintiendo ansiedad, está sintiendo tristeza, que es normal, que todas las emociones están para algo en nuestro cuerpo y que nos enseñan algo, ¿va? Nos enseñan el enojo a defendernos, el miedo a protegernos del peligro, cómo se siente, mira, está sintiendo esto es normal porque estás haciendo una cosa nueva, a veces da miedo hacer cosas nuevas. Yo también como adulto, como papá, a veces siento miedo cuando voy a tener una reunión con mi jefe o cuando voy a ir a un lugar nuevo de trabajo, pero mira, eh, vamos a respirar, nos vamos a calmar y vas a ver que va a estar súper bonito el día, no sé, el cole, ¿no? Pero yo voy a favor de la psicoeducación para que los niños puedan entender y podamos hablar más libremente de lo que ellos están sintiendo y puedan comprobar y saber reconocer qué están sintiendo ellos. Muy ¿Vale? bien, Jackie. Creo que por ahí había una Ok, preguntita. creo que sí. A ver, una pregunta la voy a leer. Dice, ¿el regañar a los niños de manera desproporcionada de sus acciones podría causar problemas de ansiedad, inseguridad y comunicación entre ellos? Regañar a Mm, los niños. Ujú. ajá. ¿Y cuál es la forma correcta de llamarle la atención? Ajá. Ok, claro, Son sí. preguntas. Pues ah, claro Bueno, que sí, vale, va a causar una reacción en ellos, ¿sale? Porque, o sea, si nosotros le estamos regañando, gritando o incluso pegando a los niños en un momento así, sí puede afectar el cómo se relacionen, ¿no? O lo que ellos estén sintiendo, porque ya no voy a decir nada porque mamá me va a regañar o papá me va a pegar, ¿no? O va a pasar algo así. Entonces, sí van a afectar, va a afectar la manera de reaccionar después del niño porque todo es un aprendizaje, ¿vale? De lo que ellos van viviendo. ¿Cuál sería la manera correcta de llamar la atención? Tener un tono normal, pero firme, ¿no? O sea, tener firmeza en lo que nosotros vamos a estar diciendo, pero no llegar a ser como muy
gritones, cuidar el tono de voz a lo mejor con el que estamos haciendo esta indicación. Eso sería como que lo más correcto para llegar y para hacerlo, ¿no? Pero los papis aquí tienen mucho que trabajar y mucho que trabajar aquí, ¿verdad? Con los papás para que podamos hacer también esa labor, porque como papás no es fácil ante una situación así, ¿verdad? Y también aquí validar las emociones de los papás, porque es válido que no sepamos qué hacer ante este tipo de situaciones en algunas ocasiones o que a veces hagamos algunas cosas mal, porque también están en un proceso de aprender. Claro, y sobre todo por ciertas mitos o creencias que a veces como adultos pueden llegar a tener sobre el estilo de crianza, sobre cómo regañarlos, cómo es mejor eh, educar a los hijos, ¿no? Siendo un poco Claro. más duro y firme. Bueno, entraremos en todas estas cosas y creo que concuerdo contigo que el mejor antídoto es la psicoeducación, porque de cierta forma es partir generando conciencia, ¿no? Uno, sobre todo esta parte, ¿no? Y cómo les voy a hablar, ¿no? Porque a veces, no, es que mi voz es muy gruesa, pero a veces el modular, el trabajar tu manera de ser, de dar una indicación, ¿no? Y la Claro, forma en cómo la vas a dar. Requiere mucha práctica en ese sentido. claro, claro. Por eso vamos a respirar todos juntos. Claro, sí, a psicoeducarnos cada vez más. A ver, vamos a ir avanzando. ¿Cuándo es necesario buscar ayuda profesional, Jackie? Ok. Cuando esta emoción está afectando a mi nene a nivel escolar, familiar y social, ¿sale? Cuando está afectando la vida tanto de él como también de las personas, ¿no? Que están a su cuidado, o sea, de los papás, porque, por ejemplo, un nene con ansiedad por separación a los padres podría ser un nene que a lo mejor no quisiera ir al colegio, no quiere ir al colegio porque no se quiere separar de sus padres y entonces le está afectando a nivel escolar, ¿vale? A nivel de rendimiento escolar, en la socialización con sus compañeros, ¿vale? O papá, mamá tiene que trabajar o salir y ahí vuelve a presentarse la misma situación, ¿no? Mamá se tiene que regresar o algunos papás se regresan, entonces está afectando su vida escolar, la familiar, porque está alterando todo el entorno a su alrededor también, ¿vale? Y social, o sea, hay niños que de verdad están jugando, pero están hipervigilantes a que los papás estén ahí o quieren jugar y el papá que esté aquí al ladito mío o donde yo pueda visualizar que mi papá o la persona a la que se tenga este apego a lo mejor esté cerquita o no se vaya. Y si yo no lo logro ver, entonces no, mejor no juego y me quedo acá con mis padres, ¿no? Entonces, ¿cuándo buscar ayuda? Cuando empecemos a ver estos síntomas, claro, cuando los empecemos a ver, o sea, empecemos a ver todos estos foquitos, ¿vale? No vamos a ir hasta que ya esté eh, afectando toda su vida, pero a lo mejor ahí es donde sí o sí tenemos que acudir a buscar esa ayuda, cuando está afectando varias áreas de su vida. Ok, muy bien, muy bien. Bien, otra de las preguntas es, ¿qué rutinas o hábitos ayudan a reducir la ansiedad en los niños? Vale, muy bien, vale. Desde comer bien, dormir bien, tener rutinas como tal, las rutinas a los niños les dan seguridad de saber qué es lo que va a pasar, anticiparles a los nenes todo lo que puede pasar en situaciones que a lo mejor pueden ser predecibles a que sientan alguna de estas emociones desagradables, ¿no? Eh, por ejemplo, ir al doctor, que él sepa qué es lo que va a pasar cuando nosotros lo vamos a llevar
al doctor. Vamos a ir, el doctor va a hacer esto, te va a poner algo debajo de tu hombro, no sé. Todas esas cosas vamos a anticiparlas con nuestro peque. A la entrada del colegio, mira, mañana va a ser ahora que regresaron de vacaciones, ¿no? Esa parte de días antes, ir anticipando y regresando a su rutina normal, ir anticipando que pronto vamos a volver al cole, más a estos niños que les cuesta separarse de sus papis. Vamos a regresar pronto al cole, falta un día, faltan 2 días, no sé, de acuerdo al tiempo que decidamos a hacerlo. Y te vas a quedar, mamá te va a ir a dejar, vas a estar con tu mis tal, no sé, ir anticipando todas estas cosas que podrían pasar. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicios de respiración, ¿no? Para todos como familia o alguna que otra estrategia que puedan tener ahí para relajar. Claro, me encantó esta parte y ahí entra la comunicación, ¿no? De donde todos hablan, esta cuestión de explicarle al niño cómo, qué es lo que se va a hacer en el día incluso, ¿no? Siempre incluirlos, tomarte el tiempo para decirle, oye, hoy nos toca visita con el dentista o hoy te toca chequeo, vamos a ir con la doctora. Entonces, es muy, muy bonito esa parte, ¿no? Y Y bueno, para ir concluyendo, em, creo que ya no hay más preguntas del público. Bien. Mm, ok. Una última pregunta, que es, ¿cómo le explico al niño lo que le pasa, en este caso, ansiedad, sin usar palabras de adulto? ¿No? ¿cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cómo le explico que, que el ponerse nervioso es normal o hablar de ansiedad precisamente sin mencionar ansiedad o en este caso en la parte de utilizar cuestiones de adulto? Ujú. Mm, Pues por ejemplo, no, yo no veo problema con utilizar la palabra ansiedad, porque como así, tal es una esa emoción, ¿no? emoción. Es Ajá. una emoción que está y que la vamos a experimentar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, claro que niños tan pequeños a lo mejor no van a entender tanto las emociones como tal. Lo que podemos hacer es empezar a explicar, te digo, yo me baso en la psicoeducación con los nenes, ¿no? Nenes de 3 añitos no van a entender a lo mejor qué es lo que está pasando con ellos, qué están sintiendo, pero podemos empezar con la psicoeducación de caritas, emojis, visualización en casita por ahí de las cosas, de las emociones, para que ellos vayan identificando qué es lo que ellos están sintiendo, ¿no? Con los niños más pequeñitos, como te digo, mencionar las emociones que ellos están sintiendo. Creo que estás enojado o estás triste porque no te compré esto, ¿no? Entonces, ir enseñando a ellos a reconocer emociones, identificar emociones como lo principal en niños tan pequeñitos, y en los más grandes pues ya ir introduciendo más emociones, pero no veo como que Problema. tanto problema en mencionar que quizás está experimentando una emoción que se siente así y que se siente, que cómo se está sintiendo esa emoción para que él entienda lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que no deberíamos como esa parte de decir, no, hay que mencionarle que es ansiedad, ¿no? Entonces está pasando por una emoción y él debe de entender y saber qué es lo que, o sea, no está mal que sepa qué emoción está sintiendo, ¿no? Que aquí hay una gran diferencia, ¿no? Claro, en que estoy experimentando una emoción de ansiedad, estoy pasando por un trastorno de la ansiedad, ¿no? Entonces, ahí sí es como que más complicado. Pero yo no veo como que esa dificultad tal cual explicar la emoción que está sintiendo, que a veces no es, nos preocupamos, ¿no? Que
es como las alarmas de los autos, ¿no? A veces se encienden cuando realmente va a pasar alguien lo está queriendo robar, ¿no? Se quiere llevar el auto y la alarma se enciende y hay veces que esas alarmas también fallan. Fallan ante el paso de un coche que pasa súper rápido, se mueve y la alarma empieza a sonar, ¿no? Algo así pasa con nuestras emociones. A veces se activan sin una razón aparente y es importante entender cuándo, por qué se activan y qué hacer ante esta situación. Ok, muy bien, creo que estuvo magistral esa respuesta y sobre todo esta parte, ¿no? A veces tener que usar muchos gráficos, sobre todo en niños más pequeños, en esta cuestión de psicoeducarlos, ¿no? Y siempre mencionar, así que por su nombre. Claro, sí, sí, siempre por su nombre. Pues bien, Jackie, creo que ya no hay más preguntas, la verdad no queda más que agradecerte infinitamente porque, a ver, no sé si se pusieron, gracias por la información. Bueno, están dejando comentarios, ¿no? Te están agradeciendo. El live fue muy valioso y bueno, pues Muy yo de antemano bien. te quiero agradecer, Jackie, por darme la oportunidad de esta tarde y pues espero que sea de gran utilidad esta información con mucho cariño y afecto para la salud y bienestar de los peques por su mes. Y bueno, Ah, esperemos que más adelante se hagan más live para este tema de psicoeducar a la claro que población. sí. Vamos a tratar de hacer más seguido también. Ya tenemos por ahí planeado uno para mayo. Ya te estoy Bueno, comprometiendo. ya, más que Así que ya tenemos uno planeado para mayo, pero vamos a estar tratando de hacer más este tipo de actividades, psicoeducar y que a veces hay mucha desinformación también, ¿no? Y que los papás pues puedan aprender un poquito también por este medio. claro, pues bueno, muchas gracias. No sé si quieras agregar un poquito más. No, yo creo que ya sería todo, pero vamos a estar acá presentes, no sé, con algunos temas súper interesantes que luego están acá en el consultorio, como los límites, la crianza, no, límites blanditos, todas estas cuestiones son muy interesantes también. Entonces, por ahí nos vamos a organizar para hacer eso. Pues bueno, Jackie, nos vemos. Linda noche. Hasta luego, descansa, buenas noches.